Bueno, muchas gracias por venir aquí. Voy a hacerlo corto para no aprovechar el tiempo del super panel que tenemos. Les agradezco por su tiempo y les damos la bienvenida entre tres organizaciones, la Universidad del Pacífico, Teach for All, y ahora voy a explicar un poquito sobre Teach for All y Enseña Perú. Es una gran ocasión para nosotros porque se conecta con la esencia de Enseña Perú. Enseña Perú busca como misión construir un movimiento de agentes de cambio que se comprometa para toda la vida a contribuir con la educación de nuestro país. Y la manera como lo hacemos es que invitamos y seleccionamos a profesionales de distintas miradas, de distintos caminos de vida para que pasen 2 años en las zonas más diversas, en algunos casos más complicadas del país, en zonas rurales, en zonas urbanas, pero que tienen algo en común, que son zonas en donde el potencial de los estudiantes todavía no está siendo rescatado al máximo. Entonces pasan esos 2 años y luego terminan esos 2 años y se convierten en egresados de Enseña Perú, y luego eligen desde dónde quieren continuar aportando, y algunos se van al sector público, otros se van al sector privado, otros se convierten en emprendedores, otros se quedan en las aulas. Y esa diversidad de profesionales es la que quisiéramos sumar. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso mismo lo hacen otros 44 enseñas en todo el mundo. Y esos 45 enseñas en total, que están en todos los continentes, forman parte de la red Teach for All, Enseña para Todos. Y Lucy también forma parte de esa red, es egresada del programa del Reino Unido, que se llama Teach First. Y creo que por eso se conecta, cuando Isi nos comentó sobre la oportunidad de contribuir con este espacio, encajaba perfecto, porque Lucy, a través de Cleverlands, está ejerciendo liderazgo con el sistema educativo global, y esperamos que sus ideas puedan llegar a las mentes de ustedes y de muchas otras personas. Y sentimos que es especial. ¿Por qué? Porque creemos que parte del liderazgo que tratamos de vivir en Teach for All tiene que ver con un valor que se llama estar, en inglés es locally rooted, globally informed, que significa estar con los pies bien en la cancha, pero también estar globalmente informados. Y el libro Cleverlands representa perfectamente eso, porque lo que hizo Lucy para construir esto fue estar mucho tiempo en la comunidad. Y le agradezco a todas las personas que han venido a nuestro panel de hiperlujo, y los invitamos a que lo disfruten y que piensen y que conversen y que se lleven estas ideas para, desde donde están, que sigamos contribuyendo juntos a la educación. Lo que sigue a continuación es la presentación de Lucy. Lucy va a presentar por aproximadamente 30 minutos los principales hallazgos de su libro, y a continuación vamos a tener los comentarios del panel, y vamos a también abrir un espacio después para preguntas con todos ustedes. Así, bueno, permítanme presentarles a Lucy. Como mencionó Franco, Lucy es profesora certificada del Reino Unido. Ella enseñó a través del programa Teach First en escuelas de allá. Y luego de esta experiencia ella se ha dedicado a consultorías en educación internacional. Actualmente está trabajando en una organización internacional que trabaja justamente políticas educativas, el Education Development Trust, ¿no? Education Development Trust, y está trabajando en reformas de diferentes países, asesorando en las diferentes experiencias que estos diferentes factores, sistemas educativos están llevando a cabo. Además, bueno, ella, como nos va a contar, se tomó un año sabático para justamente conocer qué estaba ocurriendo en estos diferentes países que eran rankeados como los mejores sistemas educativos, por ejemplo la prueba PISA, y tuvo esta experiencia maravillosa que la ha plasmado ahora en el libro. Así que sin más, bueno, y también quería mencionar, Lucy tiene una maestría en políticas, educación democrática y desarrollo de la Universidad de Quito. Así que le damos un fuerte aplauso y le invitamos a presentar. So
I'm thrilled to be here. Thank you so much to the university for hosting me, to Teach for All for the kind words, and also to Izzy for putting me in touch with everybody. It's a real honour. It's the first time that I've presented the book in South America. My first time visiting South America, so lots of firsts, very exciting. So, I'm going to speak to you today about a journey that I undertook. Let me tell you first why I went on this journey. So, as Izzy said, I'm originally a teacher. I taught science in a secondary school in London on the Teach First programme. So that meant that the school was in quite a disadvantaged area. And I grew quite frustrated with the experience. Not because of the children, although anyone that teaches will know that sometimes, just sometimes, children can be a little frustrating. Most of the time they're joyous. But with the system. So there were some elements of my job that were made more difficult by certain things about the way that the education system worked in England. So that made me very interested in education policy. And I went to study for a master's. And while I was there, I started reading about all of these countries who did very well in international tests in reading, maths, and science. Now I know, as you all know, that there is more to education than reading, maths, and science. But I think we will also all agree that to have at least basic literacy and numeracy when you leave school is absolutely fundamental, and it's very difficult to have a fulfilled and successful life, a career certainly, if you don't have those things. So I wanted to know what they were doing, and I read lots of articles about it, which were very interesting, but I wanted to see what it looked like in practice. So I decided to go and have a look. So what did I do? I approached schools under the radar. So what I mean by that is, rather than contacting governments who probably at the time wouldn't have listened to me anyway, I thought I'm going to go via teachers, because that way I could have access to schools which were more normal, more kind of your average schools, rather than being directed to those which were the best, with the best teachers and the best results. So I contacted teachers out of the blue. So sometimes I emailed, I typed into Google, Finnish teacher, English speaking, and found some email addresses. I went via some social media websites. In New Zealand, I stayed with a friend of a friend of an aunt of a friend, etc. I stayed with teachers. So when I emailed, I said, I'm Lucy, I'm a teacher, I'm very interested in what you're doing. Can I please come and help out at your school in any way you like? So I can teach English, I can hear reading, I can do science, although no one took me up on that. And I said, oh, and can I stay with you as well, please? And remarkably, educators are very generous people. They said yes. So I lived with teachers while I was there, which allowed me to get an understanding from a teacher's point of view of what education was like in each place. I spent 3 to 4 weeks in each country, 2 to 3 weeks of those inside schools, so in mainly teaching or observing lessons, hanging out in the staff room, chatting to teachers where I could. And in lots of interviews. So some of those were formal, recorded interviews with a pre-arranged questions. Sometimes it was a chat over noodles in the canteen or in the car on the way home. And when I came home, I thought, I can't just leave it here. I want to process all of this. So I did a lot more reading, and from my experiences, identified some themes and some commonalities from those conversations, my observations, and further literature. And I drew out what I kind of humbly put to you as 5 principles that I think underlie high-performing and equitable education systems. So equity is also important to me, not only doing very well in education, but is it all the children that are doing well, or is it only children from the more wealthy backgrounds? So I'm going to talk through these 5 principles today, each one fairly briefly. So I have a caveat. So my caveat is that every one of these could be the topic of several PhD theses, and I have 30 minutes.
So it's very high level. So there is a lot more nuance than you will hear from me, and there is a lot of research backing this up, which I have included in my book. So if you're interested, please read my book, or come and talk to me later. So we'll start with the beginning, which is getting children ready for formal education. So I went to 6 different countries. I haven't actually told you where I went yet. Apologies. So that was Finland, Canada, New Zealand, Japan, Shanghai, and Singapore. And in all of those countries, the children start school at age 6 or age 7. Now that, for me, I come from England. In England, children start school at 5, sometimes 4. So this, for me, this struck me as being quite interesting. When I was looking into the research, when I got back home, I was interested in whether there was anything in that. You know, was it relevant that these countries were starting their schooling later? And I found that research consistently shows that if you start, children that start later, so if you start at age 6 or age 7, they actually catch up with their peers that start school age 4 or 5. So that's the case within countries. So in some countries like New Zealand, where some children start early and some start late, they catch up. That's across countries. If you compare, for example, Slovenia and England, where Slovenia children start later and English children start earlier, they catch up. So interesting in that in Finland, for example, they start school at 7. And I was curious, so why, if you start school at 7 and you're being tested in PISA at 15, why are these Finnish children still outperforming English children by so much when they've had 2 years less schooling? Curious. Some studies even found that the children who start school a bit later have better comprehension, suffer from less anxiety and less inattention and hyperactivity than children who start school quite young. So this seems surprising for me. So you would expect starting school, the younger you start school, the younger you start teaching, reading, maths and science, the better you will do. That seems obvious. And yet the research suggests otherwise. So does that mean that we should just leave children to play or at home until they're 7? No, that's not what they're doing in these top performing systems. They have preschool. They have high quality preschool. So in the countries that I went to, mostly, children are attending preschool or kindergarten at least a year before they start school. And that significantly does affect later schools. So the OECD shows that preschool is very good for later outcomes. The crucial thing, though, is what you're doing in preschool. So Finland is the exemplar here. So in Finland, you have qualified professionals. So that's shown to make a difference to outcomes. Small student-to-staff ratio, play-based activity with both an educational and a social focus. So that's crucial. So this is not that there's no education happening in preschool, but that it is done in a playful way. The children are allowed to explore their own interests. They're not sat down and going to assess you when you're on your times tables. What that means then is when children are required to demonstrate more specific academic skills like reading, adding up and writing, almost all children have reached the development level where they are ready to start learning to read rather than being pushed into it, which means that they are therefore more motivated and their children don't get left behind. So that is principle number 1. And this is actually quite an impact as you go through school as well. So if you have children all ready to start at age 7, then you've got a smaller gap at the beginning. So then they start school. So they're starting school at 6 or 7, and then what are they actually doing when they get there? So designing the learning approach or the curriculum for mastery, I think, is really important. Now this is going to be somewhere I'm going to remember my quote. So, from a girl called Sophie. So Sophie is Chinese. When I met her, she was 16, and she'd grown up in China, went to school in China, and then moved to Canada. So I was asking her, well, what are the main differences that you notice between the Chinese approach to teaching and the Canadian approach to teaching? And just for your information, Canada does very well, but Shanghai does much better. So there's definitely a difference here. And she said the main difference that I notice is that in Canada, we start learning something,
And then we jump onto the next thing, and we jump onto the next thing, before we've really had a chance to understand that topic. But in China, we go more slowly, and we do lots of practice until we really know that thing before we then move on to the next thing. So, and that, what Sophie said fits in with what all of the research says on this, and also what I saw in China and in Singapore, which is that they have a mastery-based curriculum. So what I mean by that is it's minimal. So there are fewer topics, but the children go into it in greater depth. And they have practice, and they apply it, and they really know it before they move on. Other features of high-quality curricula are being quite high level. So in all of these places had national or provincial curricula. So they were very clear that children need to learn this concept and that concept. So they have to understand changes of state in science, for example. But they didn't say how you have to do it. They didn't say, you must teach this referring to melting ice cream. Okay? They left that up to the teachers, who could then judge what the children that they were teaching were interested in and adapt it in a way that would be suitable for those children. Finally, ordered. So it sounds obvious, but there are enough countries that don't do this that it's worth saying it. That particularly in subjects like maths and science, it's very important the order in which you're teaching certain concepts. You have to be able to understand how to add. This is a very obvious statement. We have to be able to add before you can learn to add fractions, for example. You need to make sure that you cover all of the things you need to know first before you then try and teach something that requires this knowledge. And the mastery approach means that all the children have actually acquired that knowledge. Something that helps with that, I think, which is undervalued certainly in England, is the use of high-quality textbooks. So particularly in Finland and Singapore, the teachers use textbooks quite a lot. But it's not the case that they say, here's a textbook, turn to page 90, do the exercise. They use it intelligently, but they have resources there that are designed by expert teachers who have thought a lot about, right, what's the best way to explain this particular concept to the children? And what are the best activities that are going to help them to practice that? And how can the teacher know whether the children have understood it or not? What questions do we need to be asking? So I actually emailed a Finnish colleague about this recently, and she basically said, yeah, we don't have to use the textbooks, but everyone does because they're really good, so why would you not? Who has the time? So support children to take on challenges and meet universal goals. This is fundamental, and I think if there's one thing that underlies all the others, it is this one. So what do I actually mean by that? So it sounds obvious. Of course, we want to support children. Of course, we want to have challenging goals. But that's not always actually done. And I would say, from my experience in England, that is not done in England. OK, let me explain what I mean. So I went to 6 different top-performing education systems. 5 of those 6, and also if you look at the top 12 in the world, 10 out of those 12, they're not putting students into different schools based on their ability until they're 15 or 16. The OECD average for selecting children to different schools is 14. So that's quite interesting, that they're actually waiting until the children are older before saying, OK, well, you're good in academic, you go down this route, and you're not so good at academics, so you go down this route. And actually, that was the same even within the schools. So not only were they not putting children into different schools, they were not putting children into different classes either. They were mixed ability, so children of all different abilities in one class. Now, that by itself is obviously not going to lead to high results. Okay, it's really hard. Who's a teacher? One. Okay. A few people. Let me tell you, people who aren't teachers, mixed ability teaching is really hard. Okay, because the children will have different understandings, and you have to try and cater for a lot of different children's needs. But they're all doing it, and they're all doing it pretty well, as seen by the results. And one way, one thing that helps with that is the fact that they're starting school a little bit later. So because most children are actually ready to learn to read, to learn to add when they start, they're not starting with a disadvantage in the first place. So that's one thing that helps. And I'll come to a few other things which support them in that as well. But interesting that they're doing it, I think. So just to add to that, so what they're therefore doing then, rather than saying, OK, so this is what we do in England. I'm going to be a little critical of my own country now. So in England, if a student, we move to secondary school at age 11, and the students will take a test at the end of primary school.
And often they'll come to secondary school. So in the school I taught at, they'll come to secondary school, and we'll get a list of data of the students and what level they're on. And before they've even got to the school, before we've even met them, we've put them into different classes and say, right, well, you've come in at this level, so you're going to be in this class. You've come in at this level, so you're going to be in this class. And not only that, if you're here, we're going to hope that you get here. If you're here, we're going to hope that you get here. That's not what these guys are doing. They're saying, okay, well, this is the standard that the national government has said that all children will reach by year 8 or by year 9. And yes, we have children at different levels, but we're going to give these children more support. We're going to give them more support and more teaching to help them reach here, rather than saying, okay, you just go for this. So there's a different philosophy there. And something I won't go into now, but I think is very relevant, is there's a philosophy, particularly in East Asia, around having a growth mindset. So what I mean by that is that they think not that intelligence isn't something that you have or you don't have, it's about how much effort you put in. So actually believing that any child can achieve up here with enough effort and with enough support. So now the obvious time to bring in Bart Simpson. So this is, you'll recognize Bart. So the question then is, what do Bart Simpson and Chinese teachers have in common? So let me tell you about two encounters that I had in Shanghai with two different Chinese teachers. So one of them had spent some time in England, in classrooms. She was there to support the maths in England. And one of them had spent some time in America. And I said to both of them, oh, that's an interesting perspective. You've seen both ways of doing education. What were the main differences? And they were very polite about both American and English education. And there is some good stuff. I shouldn't be so rude about it. There's definitely good stuff going on in English schools. But at the end of both conversations, they said a similar thing. So both of them got a little bit awkward and then said, well, so there's one thing I didn't really understand. And that's that in some of the lessons, some of the children were given easier work. How are they going to catch up if they're doing easier work? They were confused by that. And Bart Simpson says something similar. So there's one episode in which Bart is put in a remedial class, a class for children that aren't doing so well. And I can't do a Bart accent. I've tried so many times, but it never works. So I'll do general American. So let me get this straight. No, maybe not. It was kind of like New York gangster musical vibe. He says, let me get this straight. We're behind the rest of the class, so we're going to catch up by going slower than they are. Cuckoo. So when, I hadn't ever thought of that, but both the Chinese teachers and Bart Simpson were actually pointing out something rather strange, which is that we're giving children easier work, and we're not actually expecting them to reach the same standards. Of course, they're not going to reach the same standards. Of course, we're going to have children leaving school at age 15 who are unable to read properly, who are unable to do maths, because we haven't had the high expectations of them. We've said, well, you can just do the easy work in a different room with the other kids that can't get it yet. That's not what these countries are doing. So how are they actually managing them with this mixed ability? I said they were giving them extra support. And there's one thing that really helps with that is the investment in teachers. So first of all, investing in teachers' time. So this is Julius. Julius is a teacher from Finland, and he is an additional teacher. So he's a special teacher. So the schools in Finland will have 2 or 3 or 1 person like Julius, depending on the size of the school. And he doesn't teach regular lessons. He is there to support other teachers however they need him. So if they have some children who are falling behind in class, he might work with those children in class, or he might take them out in a small group and work with them before popping them back in again. The crucial thing is it's not necessarily the same children every time in a different class all the time. It's depending on how they find a particular topic. So that's the approach in both Finland and Canada, having additional qualified teachers supporting small groups of students. In East Asia, it's a different approach. So rather than having additional teachers, that responsibility for making sure that all the children are keeping up with the curriculum is the class teachers themselves. So in East Asia, particularly in Shanghai, teachers teach fewer lessons. So they
a lighter timetable. So in Shanghai, sometimes it's only 2 or 3 lessons a day. So they do have time then to actually go and find students who they can see have fallen behind because they've done all their marking already before the end of the day. Amazing. And they can go and say, hey, let's talk about this. So you know you did this, well, actually, etc. And one thing that supports that as well is in Shanghai and in Singapore, they have study lessons. So where the students are working in school, it's a timetabled lesson, doing their own independent work, which means the teachers can use that time to come and do one-to-one work with the children. So that really helps in having high expectations for everyone. I'm going to slight detour because anyone sharp-eyed or who's read my book will notice that I have actually changed something from the book. So the principle around teachers in the book is talking about selecting, training, and trusting. So I will talk about that now. So what's happening in Finland? So Finland they don't have it easy, but they do have it easier than a lot of different countries, partly for historical reasons. So I know that I've heard from speaking to colleagues that something you're struggling with in Peru at the moment is the status of the teaching profession. That's something that is very high in Finland. And one reason for that is historical. So in Finland's history, they have been ruled by other countries, by Russia and by Sweden. And so there was one point at which they felt that their national identity was being threatened. So the saying was, Russians, we are not. Swedes, we do not want to be, then let us be Finns. And teachers were seen as being the ones to protect that Finnishness. So if you were a teacher, you were creating Finland, basically, protecting the culture. So therefore, they were very highly respected. In Shanghai, so data is shared. I think this is really important. School accountability exists. There is school data, which is shared with the authorities so they can see how different schools are doing, where schools need help. But the response, rather than being sanctions, rather than being punishing the schools that are doing badly, is to offer support and guidance to help that school improve. So, how they do that in Shanghai is they match schools together. So they match a weaker school that's not doing so well with a strong school that are in similar contexts. So maybe both of them are in quite challenging urban areas. They'll match them up, and not all the teachers, some of the teachers from the stronger school will actually go and work in the weaker school alongside the teachers in the weaker school to help them understand how they need to improve, watch them, coach them, observe them, feedback, and when they've got it, go back to their original school. It is an expensive model, I have to admit, but I think it's an interesting approach. Finally, and I think this might be, depending on how it works in Peru, more of a rage against the English system than anything else. But I think there are 2 different ways you can think about accountability. One of them is seeing it as liability and culpability. So blame, basically. Who do we blame for these poor results? The other option is seeing it as responsibility and answerability. So who is responsible for making sure these kids get good results? Or who's responsible for these poorer results and actually making sure that they improve? I won't read through the detail here, but there are two different ways of doing that. So either you can blame head teachers, have sanctions, give them less money, all things which sometimes happen in America and in England, or you can use like the examples just now. You can connect up schools with other schools to support them. You can send in ex-head teachers who are particularly good to show those schools what they need to do to improve, and perhaps give them extra support and extra capacity to do that. Good. That's the 5, folks. So I think we will have time, hopefully, for some questions later, but you also got my contact details there if anyone wants to ask me any questions if they don't get the chance today. Thank you so much for having me. Muchas gracias, Lucy. Vamos a comenzar la ronda de comentarios, comenzando por César. Y ahí continuamos con Hugo y finalmente con Liliana. Y después de eso, Lucy va a tener unas reacciones a los comentarios de la mesa y después abrimos para las preguntas del público. Para nosotros es sumamente grato tener este tipo de actividades que nos permiten discutir, revisar, digamos, conversar acerca de temas que son cruciales, digamos, de cara a los grandes desafíos que tiene nuestro país.
Quiero agradecerle a Franco, quiero agradecerle a Isi, a Liliana y a Hugo por su presencia hoy día aquí en la universidad. Y de hecho, en realidad, mi comentario va a ser bien desde la universidad. Quiero hacer un comentario que está más dirigido, más construido desde la perspectiva de un profesor universitario que en esta casa, digamos, a partir del próximo semestre tengo la responsabilidad de coordinar un curso de investigación académica y que va a ser obligatorio a partir del próximo semestre para todas las carreras de la universidad. Y voy a hacer el comentario exactamente desde esa perspectiva, ¿no? Lo primero que quiero comentar, o lo primero que quiero decir es lo siguiente: desde que tenemos estudios internacionales sobre desempeño de los estudiantes, se producen grandes volúmenes de análisis en los propios estudios. Por ejemplo, los estudios de la IEA como TIMSS, Peirce, no solo producen estos pequeños informes agregados, no tan pequeños, digamos, 400 páginas, no, informes agregados de resultados en cada una de sus rondas de estudios. En el caso de TIMSS y Peirce, por ejemplo, se produce lo que llaman ellos una enciclopedia que busca tener resultados detallados o un análisis más detallado por países. En el caso de PISA, en la primera ronda de PISA se produjeron, la OCDE produjo 2 volúmenes de informe, el que se produjo primero y luego en PISA Plus en la ronda en la que sumamos nosotros. Y hoy día creo que para cada ronda de PISA produce 5 o 6 volúmenes de análisis. Y junto a eso, además, hay un conjunto de producción académica que ha salido alrededor de esto. Y mucha de esa producción académica está enfocada, y ustedes probablemente algunos estén bastante familiarizados con ella. Yo, por razones estrictamente profesionales, tengo la obligación de estar familiarizado con muchas de esas cosas y a veces preferiría no estarlo, ¿no? Y están muy concentradas en tratar de explicar los buenos resultados. Entonces, hay gran cantidad de documentación y de producción intelectual académica, y no solo intelectual académica, sino de otro tipo de organizaciones, que está muy enfocada en explicar los determinantes del buen desempeño en estos sistemas. Uno lee este libro de Lucy y uno se encuentra con un enfoque completamente distinto al problema. Un enfoque que es completamente distinto porque parte de hacer casi una crónica de viaje, en el sentido de las crónicas de viaje que algunos de nosotros leíamos hace un tiempo y que a veces por leer los informes de PISA no tenemos tiempo de leer, ¿no? Que llena el problema con mucha carne, con mucha historia, para hablar en términos más académicos, en todo caso con mucha densidad en la descripción, para tomar a Clifford Geertz aquí y decir, uno tiene una descripción mucho más profunda de las cosas. No es solo el tema de los 7 años de ingreso en Finlandia, es el tema de retrotraerse al año 47 y empezar a entender, por ejemplo, todo el proceso histórico, que algunas cosas nos ha comentado Lucy en la presentación, que está detrás de un proceso de reforma en los 70 que tomó 15 años para ser concebida y para desarrollar una estructura de consenso en Finlandia. En la mayor parte de las publicaciones que uno lee sobre estas cosas, uno va a ver, ¿cuáles son las variables que explican la calidad de los desempeños? Porque estos son los desempeños de mayor calidad y estos son los mejores sistemas educativos del mundo. Este libro no dice eso jamás. Habla siempre cuidadosamente de cosas como los que tienen más alto desempeño en esas pruebas. Si más alto desempeño es bueno, eso es otro tema. Si más alto desempeño es sinónimo de mejor sistema educativo, esa es otra discusión, porque el texto es consciente y el autor es consciente de que la educación es mucho más compleja que lo que estas pruebas pueden revelar, y sin embargo estas pruebas sí revelan algunas cosas importantes que hay que tener en cuenta. Es muy cuidadoso en ese sentido y eso le da rigurosidad académica, más allá además de todo el tema de cómo se trabajan algunas cosas con abundante referencia y material que es relevante y significativo para el tratamiento de este problema. Entonces la gran pregunta para mí cuando uno lee este tema, para mí es invitarlos a ustedes a leer el libro de verdad, porque es un libro fácil de leer, es un libro que se lee casi como una novela de corrido, de esas novelas que atrapan, pero que no es un texto de ficción. Es un texto que de verdad toca cosas muy profundas sobre el quehacer de los docentes, sobre el quehacer de los sistemas educativos, sobre la manera como las personas aprendemos. Solo para poner un ejemplo que me parece particularmente importante mencionarlo. ¿Cómo funciona el tema de la motivación? Muy al inicio del texto hay toda una discusión sobre ese tema, que básicamente, y voy a sobresimplificar por el tiempo, dice lo siguiente: muchos de nosotros estamos acostumbrados a pensar en motivación en términos de incentivos negativos y positivos, llámese garrote y zanahoria.
Y en realidad las cosas son de una manera mucho más compleja. Cualquiera de nosotros, dejemos de mirar el garrote y la zanahoria pensando en los demás y piense en cada uno de nosotros como profesionales en cada una de nuestras carreras, ¿qué cosa es lo que realmente nos motiva? Lo que nos motiva son básicamente las motivaciones intrínsecas que tienen que ver con el placer que produce poder hacer algo bien, tiene que ver con el placer de estar comprometido en algo y aprender las cosas, tiene que ver con la posibilidad de relacionar cosas y relacionar personas. Entonces hay todo un elemento distinto de entender la motivación que está detrás de la lectura de por qué hay cosas que funcionan bien y hay cosas que no funcionan tan bien, ¿no? Ese es solo un ejemplo del valor de la densidad de la explicación que se hace, que digamos hace que este texto sea un texto que nos permite tener una mayor riqueza comprensiva de estos problemas que han sido abordados de una manera, para mi gusto, bastante superficial en mucho de la literatura, porque es una literatura que está primero acartonada y por lo tanto es mucho más aburrida, pero segundo, autolimitada a la idea de yo tengo un modelo explicativo que supuestamente funciona en todas partes y que supuestamente mira todo lo que importa, y en realidad hay muchas más historias detrás que un trabajo como el trabajo de no solo visitar las escuelas, sino estar en las escuelas, participar en las escuelas, compartir y estar con los profesores, digamos, puede revelar. Un otro problema que a mí me parece bien importante destacar es el tema de cómo pensamos la política educativa, que está, yo creo, lo voy a graficar con uno de los temas que Lucy ha mencionado, que es este tema de la relación de seleccionar bien a los profesores, formarlos bien y luego confiar en ellos. Muchas políticas educativas y de otro tipo están diseñadas desde una perspectiva en la cual supuestamente algunas personas tienen la cosa clara y por lo tanto, como tenemos nosotros la cosa clara, podemos decirle a las personas lo que tienen que hacer. Las políticas educativas, y no solo las educativas, pero son las que nos ocupan aquí hoy, han sido profundamente diseñadas o son profundamente diseñadas en muchos casos de una perspectiva prescriptiva. Lo que está planteándose acá y mucho lo que se revela en este estudio, más que como planteamiento, es como descubrimiento de lo que pasa en la dinámica de las cosas, es que en realidad la prescripción por supuesto que no funciona. Lo que funciona es crear condiciones para que las personas hagamos las cosas bien. Cuando nosotros hagamos las cosas bien no es porque alguien está con una pistola en la nuca, es porque hay condiciones para trabajar, es porque uno quiere trabajar y porque uno sabe cómo trabajar. Eso plantea desafíos muy profundos, porque uno no puede resolver por el lado de la prescripción lo que no está funcionando por el lado de las condiciones de operación del sistema. Y ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este país, ¿no? Que es cómo construir, por ejemplo, un cuerpo profesional docente que pueda entonces, ustedes saben lo que hacen y nosotros confiamos en ustedes, que es algo que sonaría rarísimo que alguien lo diga hoy día en el Perú, ¿no es cierto? Lucy mencionaba al principio que muchos de estos temas cada uno da para una tesis doctoral. Justamente mi tesis doctoral fue sobre el tema de la profesión de los docentes en el Perú, y entiende además que hay un montón de problemas, o mira o trata de puntualizar que hay un montón de problemas acerca de cómo entendemos los profesores o cómo entendemos los que no somos profesores, qué cosa es la profesión docente y de qué se trata, ¿no? Y eso revela muchos de nuestros problemas. Entonces yo quiero terminar en realidad básicamente invitándolos a leer, porque van a agarrarlo y no van a soltarlo, porque es fácil de leer, porque es grato de leer, pero además porque es profundamente revelador en el doble sentido de la palabra, en el sentido de la riqueza de las condiciones y en el sentido de la riqueza que cierto tipo de investigación puede tener, y por lo tanto el profundo poder de revelar cosas que una investigación de alta densidad, de mirar las cosas no en la ecuación del modelo con 4 datos, sino en una formulación más compleja de las cosas, puede revelar. Yo creo que ahí está mucho de la riqueza, y es ahí además una de las cosas por las cuales yo estoy profundamente agradecido, porque después de leer 15 años de informe de PISA, de verdad me he encontrado una cosa que es deliciosa de leer. Muchísimas gracias. Y quiero comenzar justamente coincidiendo muchísimo con César respecto de cuán delicioso es este libro, cuán rico, completo. Les cuento esto. Yo tengo 2 hijas que son más o menos niñas grandes, digamos, y ellas están fascinadas con Harry Potter, y cada vez que... ¿No se escucha? Cada vez que terminan un tomo,
uno de los libros de la saga están ansiosas por leer el siguiente, porque les encantó la lectura, porque están súper enganchadas, porque la lectura fue muy rica. Exactamente lo mismo me pasa con este libro. Yo estoy esperando el siguiente de la saga, porque terminó o sea, yo lo venía leyendo, no quería parar, no paré, lamentablemente se acabó, y entonces ahora quiero seguir leyendo, quiero leer más, quiero entender más. Me gusta la riqueza de las descripciones, como bien dice César, pero me gusta también que hay una estructura. O sea, las riquezas de las descripciones están montadas sobre un buen marco teórico, un buen marco conceptual, que se trasluce cuando uno lee el libro, cuando uno entiende el libro. Y es por eso que, pese a ser denso, profundo, insightful, se dice en inglés, es fácil de leer justamente porque tiene una buena estructura, porque tiene un buen marco, y eso es bien valioso, esa combinación. También recogiendo lo mejor que se tiene de lo que conocemos en otros elementos de la literatura, es muy interesante. Y entonces ya les vengo diciendo, hay muchísimas razones para querer este libro, para querer leerlo, para querer seguirlo, leerlo con entusiasmo. Yo también recomiendo fervientemente que lo consigan y lo lean, porque tiene muchas razones para quererlo. Dentro de todas esas razones yo quisiera ahora enfatizar una que me parece importante, que también se trasluce del libro. De repente no estuvo muy enfatizada en la presentación, pero me parece central y fundamental, que está en múltiples partes, en múltiples pasajes del libro, y es que ningún sistema educativo va a ser independiente de lo que su sociedad es. ¿Ya? Las cosas que están funcionando en Shanghái funcionan en Shanghái porque es Shanghái. Las cosas que funcionan en Singapur funcionan en Singapur porque se trata de Singapur. Y así en cada uno de estos lugares. Cada cosa funciona en su contexto. Y es por eso entonces que de repente muchas personas aquí se verían tentadas a leer este libro como, ok, aquí está lo que hacen los exitosos, entonces tomémoslo como receta para hacerlo aquí. Es así como se leen todos estos libros de autoayuda, es así como se leen todos estos libros de management, ¿no es cierto? Veamos cómo lo hace la gran superpotencia y entonces repliquemos y traigamos todo esto aquí. Entonces lo que toca decir es, no, un ratitito. Las cosas funcionan todas en su contexto, y ahí está el gran riesgo de entender las cosas por medio de regresiones. Cuando tratamos de entender el mundo por medio de regresiones, nos olvidamos de los contextos. Y tratamos de pensar en las generalizaciones a las que César se refería, que no son posibles, pues no existen, especialmente en sistemas tan complejos como el educativo. Entonces esas preguntas o esas intenciones de ciertos lectores de decir, ya, entonces ¿qué podemos replicar? ¿O cómo podemos ser Finlandia? ¿O cómo podemos ser Singapur? Se convierten pues en preguntas bastante naif, inútiles, irrelevantes, ¿no? Hay que convertir esas preguntas en algo que más o menos nos sirva. Convertir esas preguntas en, por ejemplo, ¿ya qué elementos de allá, de cada uno de estos sistemas, entre comillas, exitosos? Y aquí digo entre comillas, justamente haciendo réplica a lo que ya se dijo, el ser exitoso es algo muy, muy multidimensional. Pensemos en algunas de esas múltiples dimensiones y veamos estos sistemas exitosos y preguntémonos, ¿qué elementos de esos sistemas podrían ser transplantables aquí? Pero no transplantables en un sentido literal, sino adaptables. Y es en ese espíritu que vale la pena leer este libro. Lamentablemente, también con esta misma moneda, en ese espíritu en el que hay que leer este libro, recordemos que si aquí estamos viendo sistemas, entre comillas nuevamente, exitosos, recordemos que nuestro sistema, según esa métrica, que es una métrica, una de las muchas posibles, según esa métrica, nuestro sistema está en las antípodas de aquellos exitosos. Entonces, el camino se hace aún más largo, se hace aún más difícil, se hace aún más distante, las diferencias son astronómicas, ¿no? Y en esas diferencias astronómicas, por ejemplo, estaba tratando de pensar ¿qué puede ser un buen ejemplo de diferencias astronómicas? Y lo primero que me vino fue pues, que mi equipo, el Universitario de Deportes, anda lamentablemente mal, ¿no? Y le va pésimo en la Copa Libertadores, y no da pie con bola, pese a que traen un entrenador y todo. Y el sábado se juega la final de la Champions. Entonces, el paralelo puede ser como ese. ¿Cómo haríamos que Universitario pueda enfrentarse de igual a igual al ganador de la final de la Champions? Hoy sabemos que es un imposible. Y si nos ponemos a pensar en cuál debería ser entonces cuáles serían los primeros elementos que marcan una diferencia, ¿en cuáles pensarían ustedes?
¿Por qué la U es la U? Como dice el Puma Carranza, en este caso mal entendida, y no puede llegar a jugar con la Juve o con el Real Madrid. Bueno, lo primero que puede venir a la mente, de repente, es un asunto de presupuestos. El presupuesto de la U es algo así como 0.1% del presupuesto de cualquiera de estos dos equipos que acabo de mencionar. Algo así pasa en educación también. Nosotros invertimos 4% del PBI, 4% de lo que el país produce en nuestra educación. Esto se traduce en $1.200 por estudiante por año. Más o menos algo según diversas métricas también. Resulta que nuestros pares, nuestros vecinos cercanos, invierten mucho más. Colombia invierte $2.400 por estudiante por año. Chile invierte $3.600 por estudiante por año, el triple de lo que invierte Perú. Y solo les estoy hablando, siguiendo la analogía del lenguaje futbolística, solo les estoy hablando de esta liga, de la liga latinoamericana, ¿ya? Y entonces nos duplican y nos triplican. Si queremos irnos a otras ligas y nos preguntamos cuánto invierte Finlandia, resulta que Finlandia invierte $15.000 por estudiante por año. 12 veces lo que invertimos por cada estudiante en cada año en nuestro país. Entonces, con esas magnitudes de diferencias, estamos bien lejos, pues, de llegar a esas ligas. Ese es parte del camino. Y esto se traduce, entre otras cosas, en uno de los elementos centrales que está dentro de los 5 puntos que Lucy levantó, que es la profesión docente, el estatus de la profesión docente. Es casi imposible pensar que vamos a poder atraer a los mejores a la profesión docente si hoy tenemos un sistema educativo con estos niveles de inversión y que es capaz de pagarle a los docentes, de remunerarles tan solo lo que se les puede remunerar hoy. Si hoy ponemos los salarios de todos los profesionales y técnicos en una escala del 0 al 100 o del 1 al 100, donde el 1 son los que más ganan y 100 son los que menos ganan, de repente en el 1 están los médicos o los muy especializados, los ingenieros, ¿no? Los ingenieros de minas, que tienen salarios bien altos. Resulta que el salario promedio de los docentes no está ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, está en el 80, está en el percentil 80. Son uno de los salarios más bajos que existen en la profesión, entre los profesionales y técnicos de este país. Entonces, atraer a los mejores resulta bien difícil, resulta un trabajo muy cuesta arriba. Después ya pensar en los otros dos elementos de selección, formación y confianza, se hace aún más difícil, ¿no? Entonces, si es que no conseguimos atraer a los mejores, ya es difícil, pues, formarlos como quisiéramos formarlos y darles toda la confianza para que ellos sean los grandes hacedores dentro de las aulas. Ese es un reto bastante importante que tenemos y está ahí pendiente, es el más grande en el que podríamos pensar. Porque además ser profesor, como bien nos decía Lucy en la presentación, es un trabajo bien difícil. Quienes hayan tratado alguna vez de enseñar, y enseñar en un entorno diverso especialmente, resulta que es dificilísimo ser un buen profesor, un profesor efectivo. Y no solamente es una tarea difícil, sino que además las implicancias que deja un trabajo docente son de largo plazo. Un docente toca vidas, un docente transforma vidas. Entonces las implicancias que esto pueda tener va a la vida de los estudiantes después durante décadas de desarrollo en el ciclo de vida de estas personas, de los estudiantes que estos docentes vayan a tener. Entonces es una labor compleja con altas implicancias, necesitamos repensarla de forma tal que tengamos mejores docentes y tengamos una mejor profesión docente. Por ahí está parte del camino que necesitamos recorrer. Voy a hacer un punto más y con esto cierro, que tiene que ver con otra noción que está también bastante omnipresente en nuestro día a día, en nuestra discusión, y es esta noción de creer que los mercados resuelven todo. Esto viene ya desde hace un par de décadas en nuestra sociedad. Los mercados son los grandes asignadores de los recursos, son los sistemas de asignación de recursos más eficientes que pueden existir. Sirvieron para asignar pensiones en su momento, aunque hoy nos estemos quejando. Sirvieron para mejorar el mercado de telefonía también en su momento, aunque hoy nos estemos quejando. Y en su momento también se dijo, van a ser muy buenos para asignar mejor la educación, para que quienes puedan pagar y quienes puedan elegir mejor educación, pues elijan una mejor educación. Dentro de ese mindset, dentro de esa manera de entender las cosas, se dice, bueno, pero es que los mercados son imperfectos, los mercados no funcionan perfectamente en la asignación de recursos. Y la respuesta inmediata es, claro, no son perfectos en la asignación de recursos porque hay asimetrías de información.
Cuando la información fluye asimétricamente, los mercados no funcionan con la eficiencia que el libro de texto nos dice. Entonces, ¿cuál es la receta para todo eso? Bueno, hagamos que la información fluya. Y cuando la información fluye, entonces los mercados sí van a funcionar como queremos. Y en gran parte eso está en los estándares internacionales también. Los gráficos que nos mostraba Lucy respecto de cómo es que los sistemas tratan de difundir la información y a partir de ello esperar accountability de los actores, está ahí. Sistemas educativos como el norteamericano, el inglés, hacen que la información fluya muchísimo. Pero ahí hay unos pedazos de información bastante importantes. Sistemas, nuevamente, entre comillas, exitosos como el de Finlandia, por ejemplo, no hacen que la información fluya mucho. O sea, no es tanto un problema de información. Y es momento también de repensar cuál es el rol de los mercados y cómo es que funcionan los mercados y hasta qué punto los mercados son mecanismos eficientes de asignación de recursos y cuántas limitaciones tienen. ¿Cuántas limitaciones tienen para un servicio como el servicio educativo, por ejemplo? Donde las fallas de mercado van mucho más allá de los problemas de asimetría de información. Los resultados de una educación se ven solamente después de haberse efectuado la toma de decisiones y cuando digo después, toma varias décadas, ¿no? Ya hay muchas asimetrías y además de lo que se trata aquí es de proveer un servicio que finalmente y en el corazón de todas las cosas no es un servicio cualquiera, no es un servicio así nomás transable, sino que se trata de un derecho de las personas, un derecho que asigna una igualdad de oportunidades para las personas. Entonces transar eso dentro de mercados también es bastante problemático y nos toca repensar. Con esto quiero cerrar y nuevamente agradecer, Lucy. Estoy fascinado con el libro, espero el nuevo en la saga, como Harry Potter. Muchas gracias. Mis comentarios van a ir más o menos en la misma dirección de lo que ya han relevado César y Hugo. Sin embargo, me van a permitir leer porque en estos días no tengo yo mucho tiempo, así que con la justa he podido terminar algunas anotaciones y no quiero que se me pasen algunas ideas. El texto de Lucy Crahan es una obra que se halla en la intersección de la reflexión académica sobre la manera como los estudiantes aprenden en experiencias o en países que han salido bien en la prueba PISA y al encuentro también con los actores de estas experiencias en la cotidianidad de sus labores. Esto le permite a la autora tejer una ágil y agradable narración sobre cada uno de esos encuentros, como ha dicho César y Hugo. En verdad la lectura es bastante ágil y amena. Este trabajo además nos permite acercarnos a experiencias educativas que desde un punto de vista distinto y al de otros estudios, como también ya lo han relevado ambos, nos permite ver otras dimensiones involucradas en el desempeño de maestros y alumnos que si bien tienen a la escuela y a la educación en el centro, trascienden estos. En ese sentido, nos plantea nuevamente la pregunta de cuán replicables son estas experiencias y nos lleva a pensar si lo que debemos recuperar más bien de ellas es la importancia del vínculo entre propuesta educativa, cultura y los objetivos que una comunidad nacional se propone alcanzar, ¿no? Creo que Hugo también lo ha mencionado. Es este vínculo y la manera como se traduce en una propuesta pedagógica lo que resulta siendo un aporte de cada una de estas experiencias tratadas, lo valioso de este tema. De hecho, una de las cosas más interesantes de la lectura que he hecho del libro es la mirada pedagógica que tiene Lucy. Efectivamente, como dice César, yo también por mi actividad profesional anterior me pasé leyendo muchísimos textos e informes de todas las principales evaluaciones internacionales y creo que este es uno de los libros, no conozco otro, que desde una mirada pedagógica mira todos estos aspectos y creo que complementa bastante bien y permite alumbrar algunas cosas que en los anteriores documentos o literatura no se había señalado. Un primer aspecto, como señalaba, era preguntarnos por cómo entender la replicabilidad de estas experiencias revisadas por el libro y cuánto en este sentido el contexto explica o cuenta. Evidentemente no se trata de reducir la escuela a su contexto, sobre todo porque los efectos del contexto sobre la escuela y sobre el aprendizaje se dan en general de manera indirecta. Sin embargo, como el libro lo señala, es importante tener en cuenta que no hay una relación directa entre contexto y rendimiento, sino que el contexto y la composición de la escuela y el aula influyen en la organización y en los procesos instruccionales que tienen en cada uno de estos ámbitos. Quizá muchas veces nos gana la indignación, legítima por cierto, además, en un país, en el país que vivimos, dadas las grandes disparidades en términos de equidad educativa. Olvidamos que no solo el cambio, sino la continuidad social requieren una explicación. La cultura no es algo existente fuera o con independencia de los seres humanos individuales que conviven en la sociedad.
El desafío está en determinar qué condiciones, qué experiencias pasadas y presentes originan y mantienen esa actitud. Y obviamente, desde el lugar además que ocupo ahora, debo agregar qué decisiones de política las refuerzan, a que esta continuidad permanezca. El supuesto de que la continuidad social y cultural no requieren explicación es pasar por alto los fines, intereses y la educación y todo el complejo proceso de transmitir la cultura de una generación a la siguiente. No es una tarea inercial la continuidad. De alguna manera, asumir los valores como punto de partida de la explicación sociológica, de alguna manera dificulta comprender el hecho de que los valores también cambian en respuesta a las circunstancias. Desligar los valores de la manera como la gente los entiende y de la manera como llega a ella, sacarla de su contexto histórico y elevarla a la categoría de factor causal independiente por derecho propio, significa olvidar que las acciones sociales suponen fines e intereses de agentes concretos y diversos. En este marco es importante entonces hacer un paréntesis y tratar de comprender lo que nos parece obvio, la continuidad, porque si no lo hacemos corremos el riesgo de pasar de frente a juzgar y no tratar de comprender la racionalidad con la que actúan, por ejemplo, los actores educativos. Y esto para las decisiones de política es fundamental. Todos los que trabajamos en el sector público, bueno, no sé si todos, sabemos que muchas de nuestras normas pueden ir por un lado y la vida de las escuelas por el otro. Un segundo aspecto se refiere a las configuraciones de estas experiencias, entre comillas, de éxito que diferencia la una de la otra. De la lectura del libro de Lucy, me queda claro que esta no es obviamente la suma de elementos aislados, como hace tiempo lo señalaban muchos estudios de eficacia escolar. No se trata de hacer un listado de algunos elementos. Las escuelas que visita Lucy tienen una forma especial de ser, de pensar y de actuar. Una cultura que necesariamente está conformada por un compromiso de los docentes y de la comunidad escolar en su conjunto, un buen clima escolar y de aula que permite que se desarrolle un adecuado trabajo de los docentes y un entorno adecuado para el aprendizaje. En definitiva, una cultura que además es particular en cada comunidad, en cada escuela y en cada país. De ahí la importancia entonces de analizar los factores que podrían estar ligados al desempeño escolar de una manera integrada y comprensiva, que nos permita justamente develar esa red de interrelaciones que se tejen y que son parte de los procesos escolares. En ese sentido, una vez más, es importante tener en cuenta que no existe una configuración única de factores o elementos que deba tener una escuela o un país para tener buenos resultados. Cada escuela tiene una propia historia y los factores determinantes de ciertos contextos sociales o culturales pueden ser muy distintos en otros. Es probable además que en ciertos contextos, o más bien más que probable, es probablemente lo que ocurra, unos factores sean más importantes que otros. O en todo caso, los elementos que se constituyen en elementos catalizadores de los procesos de mejora en las buenas escuelas no tienen que ser los mismos. En este sentido es necesario entender miradas diferenciadas de la escuela según regiones, grupos socioeconómicos, instancias, modalidades de gestión, etc. Consideramos que la investigación educativa en los próximos años debería centrar parte de sus esfuerzos en acumular más bien un conocimiento acerca de cómo se configuran los distintos factores escolares y no escolares o familiares en diversos contextos para que realmente sirvan de apoyo a la toma de decisiones a diferentes niveles. Creo que es necesario estudiar cómo los factores asociados se articulan con elementos del contexto para lograr generar cambios en las escuelas y bajo qué condiciones es posible que las escuelas por sí mismas generen estos cambios sin modificar el contexto. Entonces, estudiar la desigualdad educativa requiere un estudio más profundo del contexto para cada caso específico. Este esfuerzo de la investigación creo que podría contribuir a ir dejando de lado las intervenciones universales que han caracterizado nuestra política educativa en las últimas décadas. No solo porque nuestra realidad social y educativa es muy diversa, siempre trato de decir que cualquier aula es diversa en sí misma, de tal manera que no podríamos por qué esperar que intervenciones similares tengan la misma efectividad en todos los contextos, para todos los grupos e incluso para todas las escuelas. Un tercer punto que nos permite ver el informe, o más bien el texto de Lucy, es la necesidad de acercarnos también al largo proceso en que se hayan involucrado las experiencias revisadas. Algo de esto ya lo ha señalado también César. Por ejemplo, la autonomía de la escuela y del docente en Finlandia es un punto de llegada y no de inicio. La autonomía y la creatividad se desarrollan dentro de un cauce construido desde una exitosa experiencia de formación y entrenamiento docente que permitió que los docentes compartan una visión sobre cuáles son los contenidos y pedagogía adecuados para el trabajo de aula.
Si bien el abordaje de cada una de las experiencias es breve en el texto, transmite también que cada una de ellas es producto de procesos de cierta duración y que manteniendo cierta coherencia vinculada a las creencias y a las apuestas de largo plazo, mantienen la flexibilidad necesaria para tomar aquellos recodos necesarios para no perder el rumbo y el horizonte. En este marco, un tema que sí me preocupa es la desconfianza que actualmente caracteriza a nuestra sociedad. ¿Cómo logramos cambios en el largo plazo si no recuperamos como sociedad un nivel mínimo de confianza entre nosotros? Hay un reto en repotenciar, fortalecer, recuperar las creencias que nos unen como sociedad en el contexto de un país diverso y desigual. Tarea nada fácil, pero creo que deberíamos emprenderla. La discusión que se viene desarrollando, por ejemplo, a tropiezos sobre el nuevo currículo nacional, hace de alguna manera patente estas distintas visiones, a veces polarizadas, que cohabitan entre nosotros sin reconocerse. Situación de una sociedad en transición en la que la resistencia al cambio a veces obliga a demostrar que este está alentado no solamente por la exclusión, sino también por el reconocimiento de todos aquellos dispuestos a vivir en una sociedad basada en el respeto por el otro. Esta confianza mínima que necesitamos como sociedad y como país es importante tenerla como el sedimento para cualquier cambio de política educativa y por lo tanto esto nos recuerda que la educación no solamente existe en un vacío, sino existe en una sociedad, en una política y en un contexto. Muchas gracias. Firstly, thank you very much. Very, very kind words from all of you. I'm thrilled that you enjoyed the book so much, and I'm glad it was helpful. I think so. Just to pick up just a couple of very brief points. What you were saying, Cesar, about the way that academia sometimes treats educational learning, I think leaves a bit of a gap. And I think it's really important that there is more qualitative research done as well. I think that's become a fashion that it's all quantitative, and unless you can show there's some regression analysis and demonstrate this, that it's not useful. And I think that qualitative research is really important. And thank you, all of you, for bringing out what was in the book but wasn't in my talk about the importance of culture, and how it's not straightforward. I've attempted in my conclusion to bring out some overall learnings, but it is far more complex than that, of course. And it's not a simple case of just follow these steps and then the education system will improve. Having said that, I do think that Peru is actually a really exciting example of reform, and I think the fact that the PISA results for Peru have improved more quickly than any other country in South America is really very promising. And interesting that some of the things that have been going on, I know with teacher reforms, are actually some of the things which are being done in Finland and in Singapore. I think that's brilliant. And just it's not really a story, but an anecdote on your last point about trust, which is in Finland back in 2000. There was a lot of squabbling about education policy between politicians and educators in general. And they were saying, this comprehensive education system isn't working. And then PISA happened, and they came top, and everyone shut up. And I think, I hope that you can harness the fact that the results are improving so much in Peru to really validate the reforms that have begun already and that I know you're continuing with. And there is no simple answer, and it does take individuals like yourself to get an understanding. And I think you can learn from other systems, but take that and then apply in your own context. One just final thing, I think, coming to Hugo's point about culture again, is one that I finish my book with. But I do think that while definitely culture has a massive impact, that doesn't mean that we should say, we can't really learn from them. I think actually it means that let's look at their culture, let's learn from their culture. And if anything has the power to change culture, it is education. And you can take the good bits and you can leave the bad bits in some cases. Take what is good, and through teacher training and through those teachers supporting children to believe that they really can do better. I think that's the way to change. It's a very cheesy point, but it's the way to change the education system ultimately. Thank you. Soy Rodrigo Salcedo y tengo una pregunta acerca si tuviste la oportunidad de visitar escuelas en áreas rurales. Si supiste si hay diferencias, grandes brechas entre la educación en áreas rurales y áreas urbanas, ¿no?
Mi pregunta es si conoces alguna realidad de algún país tipo tercer mundo como el Perú que ha podido implementar alguna de estas buenas prácticas y bueno, saber cómo le fue, ¿no? Two questions, actually. One was like in your trip, did you learn about student participation and improvement of the schools that you visited? Like how did the students participated? Maybe if the schools promoted that participation and in some and how? Yeah. And my second question was, if Finland is like you talked about Finland, but maybe in the other cases, it's like the salaries and the teacher salaries like were the only or the main factor why people were attracted to become teachers in Finland it was clear because you talked about it, but and like taking what was said about the market and about the salaries, maybe I don't know in these places where they were other mechanisms such as teacher training constantly or some other things that could inspire people to become teachers in those countries. Yo quería preguntar si es que en tu conversación, en tu discusión, en las entrevistas con las personas de gobierno, también habías podido tener información sobre cómo se había manejado la política educativa en la linealidad, digamos, en la continuidad de las diferentes generaciones, ¿no? En el tiempo, porque definitivamente para que tú veas resultados de una política educativa tienen que pasar varios gobiernos, ¿no? Y eso pasa por un consenso de sociedad, un pacto, un diálogo nacional donde tú decidas que de aquí para adelante las cosas, el modelo o lo que el ciudadano que se quiere formar va por esta línea, ¿no? Entonces quería saber un poco cuál era la experiencia de estos países, si habías podido recogerla en términos de los pactos que se habían generado desde el gobierno, desde la sociedad, para que se mantenga un modelo, no una línea y no hayan cambios, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en muchos países, ¿no? So parental involvement, yes, there was a lot of parental involvement, particularly in East Asian cultures. Education is really highly valued, but it's not just the case that, oh well, that's the culture, so that's why they do it. It comes from schools as well. So for example, I met one mother who with a 6-year-old son who was complaining that she kept getting WhatsApp messages from the teacher saying, "Oh, this is the homework, and have you checked? And can you do this? And can you do that?" So it's not just coming from the teachers. The schools are doing it too. The schools are expecting a lot of the teachers and getting in touch. In Japan, the school will release, before the summer holidays, they will give guidelines on what the children should be doing during the summer holidays. So, it would be a good idea if they woke up at 7, that they had got some exercise during the day, that they did, half an hour's homework and do some reading with them. So it's just a different expectation of what the school is able to say. I don't know how it is in Peru, but I think in England we're a little bit embarrassed about telling parents this would be helpful for your child. Pedagogical content and teachers' experience. I have to admit that I wasn't able to assess those differences based on the lessons that I saw. I think that I'd love to go back and look for that. Really interesting question, but I'm sorry, I probably could kind of pluck a couple of single examples, but nothing that is in any way backed up. So I'm going to have to apologise on that one. Sorry. Rural schools. I didn't get that much. Who was the rural schools question? I didn't have that much of a chance to visit many. I think something which makes rural schools work in places like Finland, so Finland obviously has some very rural schools, some very tiny schools, is that there's a lot of, and Japan similarly, there's a lot of teacher mobility. So because it's well, two things. Partly because in Finland it's difficult to be a teacher. So initially, your first job, you might go out to somewhere far away and you've already had 5 years of high quality training. So you're good and you're going to somewhere far away. So you're not relying on only teachers who come from that area. So I think that helps. I know that other countries will deliberately make that happen through financial incentives. So or other incentives. So in Australia, it's financial. They pay more for someone to go to the middle of the bush. In Korea, it's really very interesting. They actually have more qualified teachers in the most rural disadvantaged schools than anywhere else, because in order to be a head teacher in Korea, you have to have worked for a certain number of years in one of these schools, which I think is very clever and links into that career structures idea. Because I've gone and seen some third world country already managing to achieve these high levels, obviously, or you would know more about it. There are cases, though, of countries with less resource doing very well. So Vietnam, for example,
if you're interested, is a very good one to look at. They've improved hugely, and now I think in the top 15 in PISA with not much resource, and the policy is amazing. My company are actually producing a report shortly on the educational experience in Vietnam, so if you make a note of the name of the company and check the website, or email me, I can let you have it, because they're doing some fantastic stuff. And I think it's a case of taking some of these principles of what works in education and doing it in a cheaper fashion. So in Canada and Finland, you might have extra qualified teachers supporting small groups of children, but if you don't have the money for that, have teaching assistants, but give them very good training and have them do the same role. Or have centralized lesson plans which are designed by some expert teachers. If not all of your teachers are able to expertly plan them yourself. Can't read my own writing. Student participation. Differed a lot in different countries. So Finland and Canada had probably more student participation. Maybe it's a stereotype, but the East Asian systems tended to be more authoritarian. There was student council in Japan, but one of the students complained that the teachers didn't listen to them anyway. Canada, I think, did this very well in really trying to develop leadership qualities for students, even as young as 6 and 7, getting them to take on responsibility for things in the classroom and give their opinions on things and how things should run. They even have a leadership course in Canada in some provinces, which is a subject where you take on projects to improve the school. If you see a need, you work with your peers to improve it. So attractiveness of teaching. So Finland, actually, I think I might have been misleading. Finnish salaries are not that high for teachers. They're actually fairly average from an international perspective. I don't think that's why teachers want to be teachers in Finland. I think it's because it's highly respected professionally. They have a lot of autonomy. It's a nice lifestyle. So I would love to teach in Finland. You have 15-minute break between every lesson. Good coffee in the staff room, and there's a really just nice atmosphere because they plan together, and they're all there for the same reason. There aren't high stakes tests. It's a nice lifestyle. I think other attractive factors, I think we've spoken about some of them. So having that career structure. I can't hear myself think. We have a party afterwards. Yeah. Sorry, I've not really answered that fully. So, what else were these countries doing to make it attractive? So paying for training, I think, helps. But I'm trying to think of things which are not expensive. But so Singapore, they're having different routes into teaching is one very good way of doing it. So the different routes can suit different people. So some of them will have a route in for adults, older people who want to change a career and come in. Programs like Enseña por Peru. Did I say that right? Things where it's an innovative way of getting more people into the profession. So Singapore will have different routes for different graduates. Some maybe who've done very, very well in their degree, and they will then pay for their teacher training and to go and study in a university, but they then have to stay in the profession for a certain length of time to pay them back. And continuity of policy, I think, is a really interesting one. So if you think about the countries I went to that do very well, one of them is Shanghai, same government for a long time, not a democracy. Singapore, officially a democracy, but one-party state. So they know they're still going to be there in 10 years, so they can plan for the long term. So this is, I'm not advocating that we get rid of democracy, but there's pros and cons. So Canada, it does change. Different provinces do things differently, but there have been cases where the whole policy scene has changed and someone else has come in. So I think it's troublesome. Finland, there was just a lot of consensus building. So before they brought in this big reform in the 70s, they had lots and lots of debate and discussion, and it took years and years until everyone or enough people agreed that that's the way forward. And then
and then they stuck with it. And I said before, PISA helped them sticking with it as well. So no, apart from let's have a dictatorship, there's not an easy solution, I think.